Benjamín, ¿cómo me le va? Ahora sí. Benjamín, De octubre y también Chile. Melissa, Hola, profe, ¿cómo sí, así? sí, me dice El la profesor. secretaria que usted va para otra sala, los del tercer semestre, y que esta sala es para el sexto. Yo por eso volví a ingresar. Ah, Entonces, gracias. Yunaidi también, los del tercer semestre, por favor, comuniquen con el profe Tarazona que le acabaron de asignar una nueva sala para que se encuentren ustedes con ellos. Yo voy a trabajar aquí con los del sexto. Bueno, profe, muchísimas gracias. Disculpe. Bueno. mm. Ah, bueno, Anita, ¿cómo le parece que ingresé? Aquí están todos los del tercero. Ya les dije, ay, ahora de aquí vayan para otro lado. No, mentira. Mm. Joan, ¿cómo está Joan? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo va todito? Va bien, Joan, preocupada porque me habían dado otra sala y yo andaba por allá con los del tercero. Luego me volvieron a dar esta y ay, sagrado Dios. Sí, pero entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo le ha ido, Joan? Todo bien, profe, como gripadito, pero todo va bien, gracias a Sí, Dios. eso noto. Ah, espérame un momentico. Yuneidi, Hola, profe. su merced debe salir de esta sala, porfa. Señora. Y Yuneidi, es que Yuneidi es del sexto, sí. Sí, profe, yo soy del sexto. Sí, porque la miré en el otro grupo y yo dije, pero Yuneidi ya sé que va terminando, entonces ¿por qué anda por aquí como embolatada? Es que nos dieron el mismo número de sala a los dos profes, a Tarazona y a mí. Entonces por Sí, eso pues como yo andamos entré todos temprano. embolatados. Sí, como entré temprano, entonces por eso estaba embolatada. Eso nos pasa por ser puntuales. Como Johan entró tardecito, él ya estaba en otro cuento. Ah, no, Johan también entró a las tempranitas. ¿Cómo les ha ido? Hablemos si pueden activar cámara para yo no sentirme tan solita. Están. Hola Benjamín, ¿cómo me le va? Esto, Benjamín, active cámara porque yo solita aquí ya me va a estar dando como susto, me quería era como ir. ¿Cómo le ha ido a su merced? ¿Cómo le ha ido Benjamín? Cuénteme. ¿Me escucha? Mm. Bueno, ahora sí. Hola, Johan, ¿cómo está? Hola, profe, buenas noches. Ya puedo Ya no activar lo aquí conozco. la cámara. No, se me fue el internet. Está supremamente bajito, bajito, intermitente. Entonces me da temor de que me vaya a quedar mal con ustedes. Hola, Herminzo, ¿cómo está? ¿Cómo está yo? Herminzo, Johan, Yuneidi, Daniela. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me les va? Esto, Johan, su merced ya se graduó allá en Manizales. Sí, señora, ya hace unos mesecitos, por allá ¿Tal? en julio, creo que fue. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo le señora. fue por allá? ¿Bien? ¿Y ya está Bien, bien, profe, pues trabajando en esa profesión que es tan bonita? profe, por ahora estoy quietito porque pues estoy un poquitito ocupado con lo de la tesis. Estaba haciendo como entrevistas, estoy tratando de terminar acá esto y de pronto pues el otro año pues está la posibilidad de un posgrado. Entonces pues si se da, estaría genial de pronto no comprometerme con ciertas cosas laborales. Ajá. Y pues ya de pronto si se da pues bien y si no pues también ya me quedaría aquí fijito y miraría de pronto
una posibilidad de un posgrado aquí en Colombia. Ay, qué chévere. Me encanta escucharlos así hablar porque de todas maneras ya es un proyecto de vida definido, ¿no? Sí, señora. Sí. Y Herminio, cuénteme qué tanto ha hecho, porque ya hace rato que no nos hablamos y quiero ubicarme un poco. No, active el micrófono, Herminio. Profe, pues trabajar y intentar cumplir ahí como se puede, porque a veces se pone un poco complicado pues por tiempo y demás. Entonces, pues lo importante es poder terminar este año de la mejor manera y poder Ajá. graduarnos. Eso es ¿Y como dónde el está objetivo trabajando, principal. Herminio? ¿Dónde está Eh, trabajando? Aquí en Florencia, bueno, yo soy vendedor de una empresa de Bogotá. Entonces pues, Ujú. pues ser vendedor implica estar disponible todo el tiempo. Entonces pues eso requiere Sí. pues también Ajá. eh, Ah, pues bueno. tiempo como tal, ¿no? Pero Sí. entonces por eso a veces se pone como un poquito complicado pues para poder cumplir con los trabajos. Pero bien, profe, ahí vamos a puro empujones y pues Lo poder importante de hacer todo de la todo, mejor manera. exacto, lo importante de todo esto es que haya compromiso, que estén en este momento con sus trabajos de grado al día. Y en lo que voy a comentarles la intencionalidad de mi taller, que yo le decía al ingeniero, bueno, se llama taller, pero como la palabra lo indica, un tallereo en comunicación escrita, conlleva que haya procesos de lectura y por ende escritos. Y la escritura pues es un ejercicio diario, comprometido y sobre todo que es una escritura académica de mayor compromiso. Entonces, lo de nosotros es algo muy breve, es como para orientarlos, como para que no lleguen como tan desorientados a las pruebas TIT. ¿Me recuerdan en qué fecha tienen ustedes las pruebas TIT? El 11, profe, algunos aparecen programados para el 11, creo que es. El El 11 y el 11. 12, profe. Ajá. Exacto. Entonces, la idea de todo esto es que ustedes para ese día, ya como se dice, mis queridos estudiantes, lo que fue, este proceso de lectura y escritura tuvieron que haberlo desarrollado a medida que ustedes empezaban a avanzar en cada uno de los semestres, en la parte laboral, los que están haciendo una carrera alterna, por supuesto que tienen mayor habilidad en lectura y escritura, lectura crítica, procesos de inferencia, los que están alternando otra carrera, de pronto un poco más complejo para los que solamente están en la tecnología en criminalística y han hecho poco uso de la lectura. Pero sin embargo, yo enfoqué este taller de lectura de comunicación escrita desde un enfoque muy general y desde algo muy particular que tiene que ver con la escritura académica y las tipologías textuales y algo que de pronto miramos con el ingeniero Daniel es que en algún momento, una de las mayores falencias que de pronto teníamos era que era la parte de conectividad, coherencia y cohesión textual. Y entonces, en ese sentido, es prácticamente como la parte central de mi taller, si se le puede llamar taller, porque es que es de mucho compromiso, es de mucha dedicación, es un ejercicio que se tiene que dar de manera recíproca, continua y de mucha atención personal, ¿no? Entonces, bienvenidos, mis queridos estudiantes, los felicito porque ¿cuántos son en el semestre? Como 12, 15. Joan, ¿usted recuerda? Profe, creo que son 17 en total. 17, exacto, y hoy no está ni la mitad, ¿no? Entonces, vamos a hacer, por respeto a ustedes, les voy a contar lo que traigo preparado para hoy y de todas maneras, pues les voy a dejar una actividad pendiente para trabajarla en casa. Em, el ingeniero Daniel les comentó el cronograma de trabajo que vamos a trabajar esta noche y cuándo más les indicó el ingeniero.
Creo que también es el jueves. El 2, ¿cierto? Sí, señora, el 2. Exacto. Si vemos la necesidad de crear otro taller, sí, otra sección de trabajo, entonces la podemos crear. Pero entonces hoy es solamente darles una explicación general de lo que traigo para ustedes, teniendo en cuenta que es una intensidad horaria mínima. Entonces traté de abarcar lo que el módulo comunicación escrita trae y pues traigo para iniciar este taller. Ay, se me había olvidado. Se me había olvidado. ¿Sí lo están mirando? Lo que estoy compartiendo acá. Sí, Sí, señor. profe. ¿Sí? Bueno, eh, lo quería de todas maneras, lo quiero compartir con ustedes en el sentido de que, eh, espérame un momentico, dar la grabación. Creo que ya, ¿no? Sí, profe, sí, señora. Listo, entonces, había olvidado reanudar la grabación, pero como yo lo indicaba, que teniendo en cuenta la intensidad horaria del taller, que solamente son 2 secciones, pues he hecho como un marco general de lo que es la comunicación escrita, porque yo le comentaba al ingeniero Daniel, un taller de comunicación escrita no se puede abordar en 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Esto es un proceso muy sistemático, de mucho compromiso, de mucha autonomía, de mucha responsabilidad. Y ustedes saben que cuando hablamos de comunicación escrita, por supuesto que la escritura debe también acompañarse de una lectura, una buena lectura para poder hacer un buen proceso de escritura. Entonces, por eso yo lo he llamado taller, se ha llamado taller de TIT, taller de comunicación escrita, pero de todas maneras, esto implica mayor compromiso de ustedes en casa. No tanto como estas 2, 3 horitas, hora y media que vamos a estar hoy acá, sino mayor compromiso para trabajar en casa. Entonces, hoy quiero iniciar con una frase de reflexión, que ustedes saben que a mí me encantan las frases de reflexión como apertura de las clases, porque esta es la que nos hace como el abrebocas, como ese preámbulo para que todos empecemos a participar, y tiene que ver con un pensamiento de Rodríguez Algarra, 2022, donde dice: nadie puede llegar a ser un buen escritor sin antes haber sido un buen lector. Entonces, quisiera escucharlos a ustedes, como hay poquitos en sala, quisiera escucharlos. ¿Qué quiere decirnos Rodrigo Algarra con este pensamiento, con esta frase tan célebre y sobre todo con el taller de comunicación escrita? Joan. Esto, pues, sí, profe, pues conectándolo con lo que hoy nos convoca, que es la comunicación escrita, pues asociándolo con lo del lector, nos da como pisticas, ¿no? Para poder escribir se requiere de un proceso previo de lectura y esto pues obedece a que cuando uno lee de otras personas uno puede tomar ciertas palabras, ciertas categorías, ciertas formas de expresión, conectores, que a uno le favorecen ese mismo proceso de escritura y que al mismo tiempo lo hacen un poquitito más digerible a la hora de poder comunicar una idea, a la hora de poder transmitir una información. Entonces, siempre que uno lee, uno puede tener como esos tips o como esas referencias de otras personas que también lo hacen. Entonces, conectándolo con ello, pues es como asociándolo a la capacidad de poder comunicar una información, pues en este caso de carácter escrito. Exacto, Joan. Le pregunto, por ejemplo, en este proceso en el que ustedes se vienen formando en sus 6 semestres en criminalística, ¿cree que se antecede a este momento procesos exigentes de escritura y lectura? Pues, o sea, digamos, dado que muchos de los productos son de carácter escrito, de textos argumentativos, y entonces ya uno de pronto tiene como ciertas bases para saber cómo de pronto estructurar una idea. Entonces, sí es algo que es como complementario y que de pronto uno podría mirar el recorrido y uno mira que ha evolucionado en ciertas formas de cómo estructura un texto. Por lo general siempre hay preguntas que requieren incluso una lectura previa para poder responder. Entonces es como un círculo, ¿no? Un ir y venir del mismo proceso de lectura para poder responder una pregunta y pues para poder responderla, pues uno escribe esos textos. Entonces creo que es algo que es
muy, muy circular que hace parte del proceso de formación que nosotros tenemos. Exacto. Y cuando ustedes hacen esos trabajos colaborativos, Joan, que trabajan en grupos NEC, ¿cree que es un buen espacio para convertirse en buenos escritores y en buenos lectores? Eh, Profe, pues sí, o sea, digamos, cuando es en grupo, uno comparte ideas con los demás compañeros y uno se encuentra digamos, con experiencias distintas respecto, por ejemplo, al vocabulario que tiene una persona o otra. Entonces uno puede tomar de las ideas del otro, puede verse complementado con lo que los demás afirman, con lo que los demás participan. Entonces es algo que es muy propio de esa misma comunicación, ¿no? Cuando es en grupo NEC, uno tiene que transmitir las ideas al compañero, mostrarle cuáles como las propias. Entonces creo que también es muy complementaria esa parte del NEC cuando se hace así precisamente en el equipo. Bueno, pero yo considero también, quiero complementar algo lo de Joan, mientras les doy la palabra a los demás, es que en el momento que ustedes hacen evidencias de aprendizaje de manera de aprendizaje autónomo y aprendizaje colaborativo, por supuesto que es un buen espacio para convertirse en buenos lectores y escritores, ¿cierto? Pero igualmente, yo creo que los espacios disciplinares del primero al sexto han sido como ese abreboca, como ese espacio realmente para ustedes decir, realmente nosotros necesitamos leer y escribir y con estos espacios disciplinares son el momento propicio para tener una buena base para en el momento en que tengamos que presentarnos a las pruebas CIT, que son pruebas externas, evaluaciones externas de la universidad, o también para hacer monografías, como el caso de algunos que están haciendo monografías, otros que están haciendo procesos de pasantías, que también se implica, y más aún cuando ya se gradúen y necesita estar en contexto. Entonces, la invitación es hacer como esa reflexión. Bueno, realmente yo he podido utilizar los espacios académicos para llegar a estos momentos a tener un buen espacio en comunicación escrita, pues vamos a ver. Bueno, gracias, Joan, muy amable. Herminzo, cuénteme qué mensaje le da Rodrigo Salgarra con esta frase célebre en relación al taller de comunicación escrita. Herminzo, active el micrófono, su merced. Ya, bro, es que me da pequeña. Bueno, pues más que mensajes, como prácticamente como una experiencia más particular, eh, porque yo me gradué de bachiller en el 2009 y pues ahora, pues hace 2 años y medio o 3 años ya casi, volví a retomar entonces es difícil o volver a empezar a coger los cuadernos, a leer. Entonces, eh, entonces ya como a reflexión, yo creo que día tras día el ejercicio de leer como que pues se va uno puliendo y como que se va grabando algunos conectores y me pasa muy chistoso que yo a veces le decía a Joan que una vez le envié un texto para que me lo revisara y me decía, no, que está muy somero. Y yo dije, pues bueno, está como muy suave el texto. Entonces yo dije, entonces claro, la capacidad de Joan, como decía usted, profe, los que vienen de que están cursando otras carreras, pues ya para ellos es un poco más fácil y de pronto tienen un verbo más amplio y más tecnicismo en el momento de redactar y pues, de conocimiento. Entonces, eh, y hace poco también le envié algo para que me revisara y entonces me dijo, no, parece que ya ha evolucionado algo en cuanto a conectores y demás. Entonces esa es como con mi conclusión ahí que pues a Bueno, medida que ha Herminzo, pasado el tiempo sí, ha evolucionado bastante. se ha Tiene mejorado. un buen profesor, con eso le digo todo. Entonces, sí, pues digamos ahí en cuanto a la frase, pues es como el profesor de ética también nos decía que pues, la capacidad de conocimiento era como crear un mundo de palabras y entonces cuando en la forma de ya ejecutar, digamos, un texto, pues era como un poco más fácil porque uno había ampliado esa capacidad de conocimiento, entonces sino extraer un poquito de cada cosa que necesitara uno y ya era como más fácil armar el rompecabezas. Era más o menos eso como
buscaría decir. Entonces, pues Bueno, es muchas muy gracias. verídica. Lo Bueno, profe. felicito porque ha evolucionado. Si lo dice Joan, que es el profe ahí permanente, el profe auxiliar de nosotros ahí toda la carrera, yo lo felicito también, porque el MINSO, esa es el detalle de ir y el MINSO, y hay que tener algo presente. ¿Cómo se aprende a escribir y a leer? Pues leyendo y escribiendo. No hay otra fórmula. De esa manera solamente. Bueno, Daniela tiene algo para mencionar, para analizar. Daniela, Hola, profe, buenas noches. hola, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y tú cómo estás? Bien, contenta de volverlos a ver a mis hijitos, ya grandes, ya crecidos. Ya, ya gigantes. Ya, Bueno, con relación a esa cita, podemos decir que todo es un proceso, ¿no? O sea, uno no puede construir una casa sin antes saber cómo colocar los ladrillos, cómo colocar las baldosas. Entonces creo que en todos estos 6 semestres de criminalística hemos podido ir avanzando por medio de los textos argumentativos, por medio de los ejes problemáticos que se nos presentan, cómo tenemos que desarrollar la idea, cómo tenemos que plasmarla. Y creo que hemos evolucionado en todo eso y eso nos va a permitir, pues en un futuro poder eh, expresarnos de una mejor forma, hacer nuestro trabajo de una mejor forma y me parece muy, muy chévere esa parte. ok, muchas gracias. Yuneidi, cuénteme su merced, ¿a qué nos lleva Rodríguez Algarra en este momento? Bueno, profe, yo realmente lo asocié así como a primera vista más con un tema de hábito. Entonces, el buen hábito de lectura, digamos que es algo tan transversal que enriquece no solamente el tema de la escritura como ejercicio, como pues llevado al campo académico o al campo laboral, sino que también enriquece mucho el tema de las relaciones, de la comunicación y, y pues si uno tiene un buen hábito de lectura, realmente incursionar o empezar con el tema de la escritura pues va a ser mucho más fácil porque aparte de tener digamos que un vocabulario amplio, pues se tiene la capacidad de que el texto, lo que uno vaya a escribir, el producto como tal, pues se haga mucho más fácil a la hora de exteriorizarlo, de poder organizar ideas y digamos que de poder materializar un pensamiento como tal. Entonces yo realmente lo asocio más con un tema de hábitos, de disciplina como tal. Exacto, muy bien. ¿Y Benjamín? Terminamos con Benjamín. Profe, buenas noches. Hola, Benjamín, qué alegría escucharlo y verlo por un momentico en cuando sea. Mm. Sí, profe, sí, profe. Bueno, con respecto al, al lema que dice nadie puede llegar a ser un buen escritor sin antes, sin haber sido un buen lector, pues tiene mucha lógica, porque primero que todo la lectura es muy importante, abre el entendimiento, coge uno una experiencia para posteriormente poder pasar a lo que es la práctica, que viene siendo la escritura como tal. Pero entonces igual es básico. Y lógicamente también por medio de la lectura, la persona como que tiene un léxico más amplio, llega como a superarse más, a expresarse mucho mejor Ujú. y todo eso. Pues Bueno, desde mi punto de vista, profe. gracias, Benjamín. Ha dicho usted algo muy cierto como para finalizar, y es que la lectura y la escritura enriquece notablemente el lenguaje oral, la narrativa, ¿cierto? A veces, como Sí. yo les decía a ustedes, a veces solamente con escuchar a una persona, uno inmediatamente sabe quién es. Entonces, esa era la intención, que hoy eh, seamos buen amigos de Rodríguez Algarra para leerlo, porque siempre nos invita a que seamos muy buenos escritores, muy buenos lectores. Y acá, entonces, Joan, su merced me puede ayudar a leer. Joan se me fue.
Yuneidi. No, aquí estoy, profes. Solo Bueno, es que bueno. estoy en la tablet y no Ya. conozco bien cómo que la, la Ya, interfaz. perfecto. Ayúdame a Entonces, leer acá el texto que trae. listo, profe. La prueba de comunicación escrita evalúa las capacidades de entender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana como en ámbitos académicos no especializados. Hasta ahí, El Joan, Ok, perdóname. Hasta ahí vamos con ese puntico, ¿vale? ¿Qué indica listo, esa profe. primera parte para su merced que lo leyó y luego le va a preguntar a Junaid? Que la prueba escrita evalúa 3 capacidades, principalmente entender, interpretar y evaluar texto. Sí, o sea, pues digamos ahí es como los criterios que ellos van a tener a la hora de evaluar, Ujú. precisamente, ¿no? Ahí lo Sí, indica directamente. Entonces, pues la capacidad de entender, interpretar y evaluar textos tiene que ver con precisamente con esa misma eh, capacidad o digamos estrategia que uno tenga para poder redactar un texto, ¿no? En este caso, pues conociendo de primera mano, pues la experiencia también de la prueba, guiados por una preguntita o por un contexto que a uno que lo introduce en ese campo. Entonces, pues esa capacidad que uno tenga para poder responder a ese tipo de escenarios y sobre todo que ellos lo evalúan no solo desde el campo netamente académico o especializado, como ahí lo menciona, sino que pueden ser situaciones de la vida cotidiana que uno atraviesa. Entonces, pues sí, esos son como los criterios o lo que ellos buscan que el estudiante desarrolle en el entendido pues válgame la redundancia, debes entender, interpretar o evaluar textos. exacto. Joan, en esta primera parte, antes de preguntarle a Junaidi, ¿qué papel juegan los signos de puntuación? Ellos pueden separar ideas y mostrar que hay como ciertas premisas, entonces separa una idea de otra, e incluso le da continuidad a un texto, le da pausas a uno para poder entender una idea o separar una idea y que no quede todo como mezclado, o incluso ideas muy largas, que a veces uno de pronto llega incluso Ajá, a hacer como ideas muy, muy largas y hace incluso cosas que se pueden separar y dar una mejor comunicación de una idea. exacto. Vamos a escuchar a Junaidi y luego sigue Joan leyendo hasta donde está el siguiente punto seguido. Junaidi, ¿qué nos indica esta primera parte de este textito? Profe, se plantean, digamos que 3 factores, como lo decía John, que son los que estarán sujetos a evaluación, empezando por entender qué es el poder interiorizar el tema textual o el literal que de pronto pueden plantearnos en algún texto. El lograr interpretarlo es poder comprender el sentido o el mensaje que quiere dar al lector, la persona que escribe o quien plantea el texto. Y el evaluar es como el poder tomar una postura frente a eso que se leyó, que se interiorizó y que se entendió para poder, digamos, dar una opinión o sí tomar una postura frente a lo que se ha expresado a través del texto. Ok, perfecto. Entonces miremos desde ya que la prueba de comunicación escrita les va a evaluar a ustedes las habilidades o las competencias comunicativas enmarcadas principalmente en entender, interpretar, analizar y finalmente evaluar textos. Entonces miren que tienen 3 trabajos en los cuales vamos a puntualizar en estas secciones que son tan cortas para un taller de comunicación, pero trataremos de hacerlo. Siga, Joan. El propósito es establecer si un estudiante cuenta con una comprensión lectora que le permita interpretar, aprender y tomar posturas críticas frente a un texto, aunque no cuente con un conocimiento previo del tema tratado. Eso, hasta ahí. ¿Qué entiendes sobre eso, Joan? Esto, pues ahí reafirma la idea anterior, ¿no? Del propósito, pues, de la parte de comunicación escrita, y pues evalúan precisamente esos criterios, interpretar, aprender y tomar una postura crítica que mencionaba Junaidi frente a un texto. Y lo válido de esto es que no se requiere de un conocimiento previo para poder responder a esa pregunta o a ese escenario particular que nos plantea. Exacto. Es decir, que los textos que les van a presentar a ustedes son de diferentes temas y necesariamente no tienen que ser expertos de esos temas, pero sí expertos en entenderlos, interpretarlos y evaluarlos. Siga, Joan. La prueba de lectura crítica evalúa 3 competencias:
La primera, identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. La segunda, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Y la tercera, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Bueno, ¿qué nos quieren decir? Y la coloqué en negrilla para ver cómo podemos interpretar esa parte, que la prueba de lectura crítica se enmarca dentro de 3 competencias. Entonces, ¿cómo la podemos explicar, Joan? Bueno, ahí ya profundiza en esos tres criterios que ya hemos venido hablando, ¿no? La primera, pues identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, y esto tiene que ver con una cuestión de pronto de la estructuración del texto. ¿Cuál es la idea central? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuál es como el desarrollo, o el inicio, el desarrollo y la conclusión de un texto? Eso va como de la parte más de cohesión del texto y no necesariamente de coherencia, sino de la parte como gramatical, llamémosla de una forma general. La segunda, ella mira en la parte ya más de coherencia, de mirar cómo se articulan todas esas partes, cómo se articula esa introducción, esos argumentos y esa conclusión, o cómo se articula la tesis con base en los argumentos o las premisas. Y ya la tercera hace pues énfasis directamente a la postura que asume el estudiante, en este caso, pues de reflexionar a partir de lo que se construye. Exacto. Joan, vamos a explicarles, voy a explicarle a los estudiantes de pronto que no están desarrollando una carrera alterna. Lo que ha dicho Joan es perfecto, que en palabras de que hace algunos años orientaban en la escuela, tiene que ver es que haya una relación de los contenidos desde el tema, el título del texto, con la presentación del texto, con el desarrollo del texto y con la síntesis o conclusión del texto. Es decir, que esa prueba de lectura crítica, ustedes deben de ser muy cuidadosos para lograr identificar la correlación que existe entre las partes que componen una comunicación escrita. Y entonces esas competencias, ¿qué nos representan, Joan? Para continuar la lectura. Perdón, profe, ¿cuál es la pregunta? Para continuar, estas competencias representan de manera Ok, sí. general. Estas competencias representan de manera general las habilidades cognitivas necesarias para ser un lector crítico. Las dos primeras se refieren a la comprensión del contenido de un texto, ya sea local o global, y la tercera a la aproximación propiamente crítica. Exacto, mire lo que nos explica aquí. Las dos primeras, ¿cuáles son las dos primeras? Identificar y entender los contenidos locales que forman el texto, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Dice, las dos primeras se refieren a la comprensión del contenido de un texto, que era lo que estábamos hablando ahora y lo que explicaba yo, ya sea local o global, y la tercera a la aproximación propiamente crítica. Es decir, que en estos momentos ustedes deben de tener y desarrollar una capacidad de inferencia del libro y tomar posturas frente a ese libro, frente a ese tema. Y es así como la comunicación escrita se va a dar en todos los términos que indica la palabra. Comunicar de manera coherente y cohesiva lo que implica el tema, la introducción, esa presentación de ese tema, el desarrollo de ese tema y cómo termina el tema y la postura que asume el lector de eso que está escrito ahí. Entonces, este material yo lo voy a compartir con ustedes porque aquí hay un enlace y este enlace es el que va a quedar pendiente para trabajarlo en casa y ese es el enlace con el que vamos a iniciar la próxima sesión del jueves. Bueno, ¿hay alguna pregunta de esta primera parte o continuamos? Todo claro, profe. Bueno, continuamos entonces. Joan, acá dice ejercicio de lectura y escritura y vamos a leer 3 páginas de la página 17 a la 20, pero necesito que alguien me escriba por el WhatsApp para enviarle el material que traigo para esta sección de trabajo. No sé si de pronto Joan me tiene todavía me tiene por ahí en contacto. Ah, sí, por aquí. Sí, claro. Ah, no me han olvidado, muy bien. Entonces ya le envío el material que se llama la escritura académica, se lo envío a Joan.
Entonces mi pregunta es la siguiente. Yo me imaginaba, ya lo estoy cargando. Yo me imaginaba de pronto los 17 acá, entonces que íbamos a formar una discusión sobre el tema. Pues lógico que vinieron más poquitos. Entonces, no sé si ustedes quieran que yo les presente lo que traigo acá, la tareita que teníamos para hoy, si la desarrollamos hoy o la llevan para desarrollarla en casa y la socializamos el jueves. Ahí sí me gustaría entenderlo. Entonces les voy a contar qué traía preparado para hoy. Era un ejercicio como el taller de comunicación escrita, entonces un ejercicio de lectura y de escritura. Les traigo un material que se llama La escritura académica, es tomada de un texto que está publicado en la página de la universidad, y sobre ese ejercicio de lectura y escritura tenía 3 preguntas. ¿A qué clase de audiencia está destinada la escritura académica? Es decir, de control de lectura. ¿De qué otras clases de escritura tiene conocimiento? ¿Cuál ha sido su mayor dificultad en la escritura? Y traía a colación también los géneros de la escritura académica, que son los que menciona Rodríguez Algarra 2022 y que tienen que ver en algún momento el tema de la escritura académica. Y traigo también material de apoyo, algunas orientaciones acerca de la comunicación escrita de Daniel Casani, que me encanta ese referente de Daniel Casani, y la comunicación escrita toda referente a las competencias. O sea, son 3 eh, audios, videos que nos pueden servir de YouTube, que nos pueden servir para profundizar todo lo que tiene que ver con la comunicación escrita y los diferentes géneros que vamos a desarrollar. Entonces, ustedes me dirán si les envío ahorita estas diapositivas, escuchan este material en casa, leen las 3 páginas de la 17 a la 20 y con eso iniciaríamos la clase el jueves. Ahí sí quedo solo palabras. Si ustedes me dicen que hacemos eso, entonces lo podemos hacer para trabajar en casa. Pero si dicen, no, nosotros quisiéramos trabajar mejor en el día de hoy acá en el salón, en la aula virtual, entonces lo hacemos. Entonces yo también quiero compartirles, ahorita les comparto porque la verdad que pues no estaba bien segura si iban a llegar todos, pero quiero compartirles lo siguiente. Lo que yo tengo preparado para el taller, lo tengo hasta con fechas, que hoy vamos a elaborar la escritura académica, los géneros de la escritura académica, los enfoques de la escritura académica y todo lo que tiene que ver coherencia y cohesión y referencias exofórica, endofórica, anafórica y catafórica. Entonces, todo esto, ¿dónde lo encontramos? En las lecturas que yo les tengo preparadas. El 2 de noviembre son tipos de textos y conectores, y esos tipos de textos están en el primer enlace de las diapositivas que les voy a enviar. Y aquí también les tengo preparado entonces los tipos de texto y los conectores, los textos continuos literarios, los textos discontinuos literarios, los textos informativos y todo lo que tiene que ver con los continuos literarios, los discontinuos informativos, mm, los textos que tienen que ver con todo lo que es la discontinuidad informativa, los conectores en la comunicación escrita, y terminábamos con algo muy particular que tiene que ver con las competencias que se evalúan en la prueba y la lectura crítica, cómo se asume en la comunicación escrita en las pruebas IFES. Entonces, eso es más o menos lo que yo tengo preparado para las 2 secciones. Lógico que son un poco extensos, pero pues si ustedes quieren trabajar en casa y si ustedes se comprometen a abrir la sección del jueves con las respuestas del taller, pues ya ustedes me dirán. Yo solo tengo oídos para ustedes hoy, mis hijos. Cuéntenme a ver. Ya le voy a compartir a Joan las diapositivas. ¿Listo, Joan? Listo, profe, sí, señora. Bueno, entonces, ¿qué deciden? Si trabajan en casa y ese material abrimos el Profe, jueves. una disculpa. Profe, qué pena con usted. Lo que pasa es que estoy con el niño pidiendo dulces Ah, y se puso un poquito peligroso esto. Entonces, yo me conecto el jueves nuevamente. Me excuso, profe.
Sí, yo eso es lo que miro porque alguien me escribe por aquí, me dice, profe, que los niños, que no sé qué. Sí, Entonces, profe, una y que yo disculpa. entiendo porque yo Intenté también ver, soy mamá. Yo también entiendo porque yo también soy mamá y yo cuando estaba mi hijo bebé no me lo perdía. sí, Pero entonces, no, profe, yo aquí estoy, ando yo con este muñeco lleno de cajas y demás vainas, entonces yo me conecto el jueves, profe. sí, pero Muchas entonces, gracias. Daniela, yo le pido el favor que yo estoy enviando las lecturas y estoy enviando el tallercito para que porfa lo lean y el jueves iniciamos con el tallercito, ¿le parece? Listo, claro que sí, profe. Bueno, que tenga bonita noche con tu bebé. Gracias, feliz noche a todos, hasta luego. Bueno, bueno, ya con esto yo creo que ya no hay más respuesta, ¿no es cierto? Gracias. Sí, las que son mamás y los papás felices con sus nietos, con sus bebés pequeñitos, bueno, decidieron ir a la fiesta de Halloween. Entonces, Joan me confirma si ya recibió mi material. Sí, profe, sí, señora, ya lo voy a enviar y les comento a los muchachos la actividad del jueves. Bueno, entonces, quiero que no me vayan a defraudar porque ya les envié la escritura académica 17 a la 20. eh, Ahí están las preguntas para responder. Ah, me faltan las diapositivas también. Creo que no le envié las diapositivas, ¿no? Ya se las envío. Sí, profe, sí, señora. Ajá. Ya están aquí las diapositivas. Ah, las Y el diapositivas plan de trabajo también. y el plan de trabajo. Ok. Entonces, permítame a ver. Creo que las diapositivas también, ¿cierto, Joan? Sí. Sí, profe, sí, señora. Bueno, entonces pedirle disculpa a Joan, a Yuneidi y a Herminsu que se conectaron tan juiciositos para haber trabajado el día de hoy, pero bueno, las circunstancias yo venía preparada con el plan A para trabajar en casa y el plan B para trabajar en casa. Entonces, Joan, nos queda claro que con la lectura que tenemos de la escritura, Karen qué pena, con Karen me tocó apagarle el micrófono. Joan, entonces, con la escritura académica vamos a leer y responder las preguntas que están en las diapositivas, ¿no? Dos, hay 4 enlaces en las diapositivas, los vamos a escuchar que sirven para complementar las preguntas. Y con ellas, con la respuesta a esas preguntas, vamos a iniciar la sección del jueves. Y el otro compromiso que traemos es que en el primer enlace de las diapositivas se encuentran los tipos de textos que van a encontrar en comunicación escrita. Entonces, para que los traigamos un poco caracterizados, que yo los refuerzo acá. Y por Listo. último, el plan de trabajo para que conozcan qué traigo planeado para trabajar para pues, hoy y el jueves, y miramos a ver. Y que como ahí aparece un esquema con las tipologías textuales, en lo posible que se traigan una caracterización general de cada una de ellas. ¿Listo? Listo, profe, sí, señora. Joan, muchísimas gracias. Discúlpeme haber abusado de su confianza y para que me sirva ahí de interlocutor con todos mis compañeros. Tranquila, profe, no hay problema. Con gusto. Bueno, mi Joan, Dios los bendiga, un abracito y que pasen feliz noche. Muchísimas gracias. Amén, profe, igualmente. Hola, Bueno, bonito, gracias. chao, pues.